Y para hablar precisamente de esto, está en la línea de Despierta y se lo agradecemos muchísimo. De nueva cuenta, el doctor Jorge Salas Hernández, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Doctor, muy buenos días. Gracias de nueva cuenta. Hola, Daniel Enrique. Gracias por esta llamada. Doctor, yo decía que todos hemos recibido mensajes o una importante parte de la población ha recibido mensajes, chats, información en redes sociales en las que la gente asegura que conoce a 14, a 15, a 21, a 40 casos en un mismo grupo. Sin embargo, eso es prácticamente imposible, simplemente por el número de pruebas que se ha hecho en este país, ¿cierto? Bueno, hay un sistema de detección y de registro de casos. Cuando un paciente acude a cualquier establecimiento de salud con síntomas respiratorios y que tenga antecedentes de viaje o de contacto con personas, se hace la prueba. Si sale positiva, entonces en ese caso se hace estudio de contactos. Del mismo paciente se obtiene la información. Entonces se trata de identificar con cuántas, en dónde y con quiénes tuvo más o menos un contacto cercano, y se hace la búsqueda de las personas porque se consideran contactos de un paciente. Dependiendo de la situación de cada persona, se decide hacer la prueba del contacto sospechoso o contacto sano. Entonces, toda esta información que a veces surge de que hay determinado número de casos, pues hasta el momento no se tiene un registro de un brote en algún punto local de la ciudad o de algún otro lado del país en donde se hayan dado varios casos porque hubieran estado en contacto con un enfermo. Todos los contactos se estudian y la mayor parte de estos casos la prueba ha resultado negativa. Pero ahorita todavía hay un buen número de casos en que está corriendo la prueba y estarán por reportarse en los siguientes días, como lo han informado las autoridades de salud. Doctor, buenos días. La OMS, la más reciente recomendación es a los países: hagan pruebas para poder detectar a tiempo. ¿En México se van a incrementar el número de estas pruebas a la luz de que hemos realmente aplicado pocas? El concepto es adecuado, pero la realización de la prueba, insisto, y esto es muy importante que quede claro, debe de reunir unos requisitos la persona para que se haga la prueba. Y repito, esto es que tenga síntomas respiratorios de una infección aguda, haber estado en un país en donde el problema de coronavirus es mayor, o haber estado en contacto con un caso confirmado. Si una persona llena dos de estos tres requisitos, o los tres por supuesto, la prueba se hace. También se hacen quienes tienen sanos, pero que hayan tenido el contacto con el enfermo. Entonces, las pruebas sí se han estado haciendo, pero sobre criterios perfectamente delimitados. Aquí lo que creo que ha confundido un poco es cuando la gente, en su inquietud de conocer si tienen o no la infección, pues acuden espontáneamente sin reunir estos criterios médicos, criterios operacionales que han sido en todo el mundo aplicados, y entonces le dicen: no tienes el requisito, no eres candidato a la prueba. Me parece que ahí es donde ha estado la confusión, pero a todos los sujetos sospechosos, por supuesto que se les ha hecho la prueba. Doctor, ¿cómo es exactamente la prueba? ¿Qué le hacen al paciente a quien que cumple con los criterios para que se le realice? Con un hisopo se hace un suave raspado en la parte interna y profunda de la nariz, es lo que se llama un hisopado nasofaringeo, o bien directamente directamente de la garganta, el hisopado faringeo. Entonces se llena de secreciones este hisopo, se pone en un contenedor especial y se manda al laboratorio. Y ya en el laboratorio, estas secreciones del hisopo se colocan en un equipo que hace la detección del virus, y entonces como se reporta si es positivo o negativo. Dicho así de manera muy simple para entender. ¿En cuánto tiempo, doctor, le hacen una llamada al paciente, tiene que regresar, lo van a visitar? ¿En cuánto tiempo alguien que tiene la prueba hecha recibe el resultado? Ha variado porque depende pues, de la consistencia con la que se están haciendo, la frecuencia. Yo le puedo decir que, por ejemplo, nosotros en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que fuimos de los primeros centros en ser autorizados para realizar la prueba, más o menos está tardando un promedio de 9 horas. 9 horas. 9 horas en tener el resultado. Y bueno, si el paciente por algún criterio está hospitalizado, pues ahí mismo se le informa,
Si el paciente no tiene criterios de enfermedad importante, entonces una vez tomada la prueba se le solicita que se retire a su casa, que esté en aislamiento en la casa, y entonces ya le hacemos la llamada para decirle el resultado de la prueba. Doctor, ¿quiénes tienen hoy la capacidad para poder hacer estas pruebas y de esta manera no ser víctimas de algún fraude? No faltará quien anuncie que tiene la capacidad de hacerla y realmente no la tenga. Bueno, el laboratorio central de donde surgió toda la técnica y el material es el laboratorio del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Institutos de salud ya tenemos la prueba, como el INER, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Hospital General de México. En los estados, todos los laboratorios centrales estatales también ya tienen la prueba. Ahora, ese ha sido el grupo inicial. Ya después la prueba se ha ido desarrollando, se ha ido montando y desarrollando en diferentes laboratorios, y tengo entendido que ya prácticamente en los laboratorios de centros hospitalarios privados importantes en la Ciudad de México y en Monterrey ya también tienen la prueba, que la están desarrollando o ya la están corriendo. Entonces lo que se hace es que toman la prueba, hacen el diagnóstico y se manda una segunda prueba al INDRE para confirmar el resultado de esa primera prueba. Algunos centros, en el caso del INDRE, nosotros ya no tenemos necesidad de mandar esa segunda prueba, porque ya nuestro sistema ha sido validado por el INDRE, autorizado, acreditado, y entonces nosotros ya con el resultado que tenemos en el INDRE, ese se da ya por válido. Y es con esta segunda prueba cuando el tiempo aumenta, se convierte en 24 o 48 horas incluso, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque pues, lleva un tiempo al laboratorio inicial, y si tienen que confirmar, pues es otro tiempo que se suma. Ya. Doctor, le quiero hacer una pregunta que no está relacionada con las pruebas, pero me parece de vital importancia para los mexicanos. En Francia, un funcionario del Ministerio de Salud le pidió a la población que si está en autoaislamiento y tiene síntomas de gripe o de influenza, de ninguna manera se medique con ibuprofeno, porque tiene reacciones adversas a un posible COVID. ¿Están ustedes con información de este tipo también? Sí, yo ya he escuchado esa información. Creo que todavía hay información que se requiere tener más experiencia. Las reacciones adversas a medicamentos en las personas y asociadas a algunas enfermedades se van entendiendo mejor conforme el número de casos aparecen. Entonces, esto alguien ya lo comentó, pero creo que es algo que tenemos que ver qué está pasando en otros países. Lo que sí es cierto, y nosotros lo hemos recomendado repetidamente, es que no es recomendable la automedicación. Si la persona tiene molestias, lo mejor es consultar a su médico. Ya. Pero no acudir a las clínicas, no saturar las clínicas ante síntomas que no parezcan contundentes. Exacto, porque también ya se ha dicho repetidamente que la mayor parte de estos casos que tienen la infección por coronavirus son infecciones respiratorias leves, en más del 80%. Muchos de estos casos incluso se autolimitan en pocos días y pasan como si fuera un cuadro gripal. Los casos, pero lo importante de todos modos es avisar a su médico para que esté enterado y le pueda dar las mejores recomendaciones. Otros casos que tienen formas más severas son los que sin duda pues, serán atendidos en los hospitales del país. Muy bien. Doctor Salas, le agradecemos muchísimo de nueva cuenta haber tomado la llamada despierta. Buenos días. Con mucho gusto. Buenos días. Hasta luego.